Pues ya de regreso con ustedes, con esta situación que se dio prácticamente al inicio de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reveló que The New York Times, rotativo norteamericano, investiga supuesto financiamiento para su campaña presidencial ahora del 2018, ya no del 2006. Bueno, reveló que la corresponsal de este periódico le envió una serie de preguntas por una investigación que ellos realizan supuestamente sobre un presunto financiamiento del crimen organizado otra vez para su campaña presidencial del 18. Acusa que la reportera hizo llegar las preguntas a través del vocero, como les había mencionado en la primera entrega, Jesús Ramírez, en un tono pues amenazante y de mucha prepotencia, dando como ultimátum contestar las preguntas hoy a las 5 de la tarde, si no, cuello, copelas o cuello, así prácticamente le dijeron al presidente. Entonces dice, bueno, pues que este supuesto financiamiento habría sido otorgado a sus hijos, dándose a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, donde gente vinculada a él, al presidente, recibieron dinero. Les repito, ya no en el 2006 ni en el 2012, sino en el 2018. Entonces AMLO dijo, molesto, son unos calumniadores profesionales de fama mundial, y respondió en vivo en la mañanera, pues antes de que dieran las 5 de la tarde, dijo, pues aquí mismo les contestamos. Contestó las preguntas enviadas por el diario de New York Times sobre la investigación que realizan sobre este supuesto financiamiento. Todo es falso, dice el presidente, completamente falso. Dice y sobre todo que una de las personas cercanas a él se haya reunido con Ismael El Mayo Zambada. El presidente fue acusado de que tras las elecciones del 18, uno de los fundadores del cártel de los Zetas, esa es la otra acusación, pagó $4 millones a dos aliados de AMLO con la esperanza de salir de prisión. Es otra calumnia. Y dice, en ese caso, comparando el New York Times con el Reforma, pues es mejor el Reforma, dijo el presidente. Entre tantos dimes y diretes, pues dice, según el Times, dice el presidente, sus hijos fueron captados recibiendo dinero procedente del crimen organizado. Dice el presidente, ¿dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times, expresó el mandatario, y también negó haber recibido dinero del cártel del Sinaloa. Ahora resulta que recibió del cártel del Sinaloa, de los Zetas, etcétera. Bueno, ¿y qué cártel le van a inventar el día de mañana o la próxima semana? Donde se supone que tuvo un encuentro, por el hecho de que tuvo un encuentro ya por todo el mundo sabido con la mamá del Chapo, donde se saludaron en marzo de 2020 en una gira de trabajo del presidente. Bueno, descarta que esta investigación vaya a afectar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Esta es una pregunta de los reporteros, y por eso calificó al diario como unos calumniadores profesionales de fama mundial, pero de todas formas sí se fue contra el gobierno de Estados Unidos por este reportaje del New York Times. Criticó al gobierno de Joe Biden, y porque dice, todo esto sale del Times. A ver, se pregunta el López Obrador, varias preguntas se hace. ¿Quién fue? ¿El Departamento de Justicia? ¿El Departamento de Estado? ¿La DEA? ¿La CIA? ¿De parte de quién? ¿Con qué derechos se atreven a investigar un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? Se vuelve a preguntar AMLO. ¿Que no cada país es independiente y soberano? ¿Qué le autoriza a hacer espionaje? Existe cooperación, pero no subordinación ni intervencionismo. Ya está claro que todo esto es parte de una actitud intervencionista, injerencista del gobierno de Estados Unidos y de otros niveles de la plutocracia mundial. Y por eso, dice el presidente, no es casualidad que se haga esto en tiempos electorales. ¿Por qué ahorita? Que también nos expliquen. Y por eso AMLO también salió en defensa de la
reportera o la periodista Ina Afinogenova, de esta periodista rusa, de un canal de Red de España que entrevistó apenas al presidente López Obrador, cuya entrevista salió ya en las redes, no sé si ustedes ya alcanzaron a verla, contiene todo lo que de información se pueda tener respecto a la actuación del presidente como presidente de la República, pero desde sus inicios, desde su infancia, su biografía y todos los pormenores que ha pasado en la presidencia de la República, sus programas de gobierno, la Cuarta Transformación, etcétera. Pues ahí están las pláticas, lo mismo que en el propio libro, que ahorita ya no lo van a obtener porque parece ser que ya se agotó, habrá que hacer una nueva reimpresión, pero dice el presidente que le concedió a esta chica, a esta reportera joven, muy alegre, muy simpática, esta entrevista exclusiva a ella por pertenecer precisamente a un medio pequeño, profesional e independiente. López Obrador descartó que Ina Afinogenova, espero pronunciarlo bien, sea un agente de Vladimir Putin, como también ya quieren decir. Ella simplemente me pidió una entrevista que estaba en una red de Rusia, ella es de origen ruso y ahora está en un programa independiente de España, así lo explicó, me cayó muy bien, porque es así, es independiente, muy a lo contrario de todos los conservadores que tenemos en México. ¿Cómo le voy a dar una entrevista a Aguilar Camín o a Loret de Mola o a López Dóriga? No, así no son las cosas. Y por cierto que ya en la mañanera se presentó otra más de las reformas constitucionales, esta muy importante, la reforma electoral ahora, que también correspondió dar a conocer los pormenores a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, que informa en detalle sobre las iniciativas de este tipo de reforma, las propuestas. La secretaria de Gobernación destacó el alto costo que implica el sistema electoral mexicano en la actualidad, así como la duplicidad de funciones que desempeñan tanto el INE como los OPLES. ¿Qué son los OPLES? Los órganos u organismos electorales de cada uno de los estados. En el Estado de México se trata del Instituto Electoral del Estado de México, son 33 OPLES, además de las funciones del INE. Entonces dice que los aspectos más importantes de esta iniciativa son reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña de los partidos políticos, eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, la creación del INEC, la reducción del número de consejeros electorales, que actualmente es de 11, llevarlo a 9, también reducir su periodo de encargo, que actualmente es de 9 años, y llevarlo a 6 años, fortalecer, escúchese bien, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reducir el periodo de los magistrados electorales, que actualmente es de 9 años a 6 años, y tanto integrantes del INEC como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían electos mediante voto popular, igual que los ministros de la Suprema Corte cuando se habla de reformas al Poder Judicial. La eliminación de diputados, una demanda que todo el mundo quiere, que todos los mexicanos, todos los ciudadanos ansían, que es la de eliminación de diputados y senadores plurinominales, cosa que los panistas, priistas, pues no quieren. La reducción de 40 a 30%, este criterio que hace prácticamente imposible que las consultas populares y la revocación de mandato puedan tener carácter vinculatorio. Entonces se propone que se reduzca de 40 a 30 años el criterio para que sea vinculatoria una consulta popular y de revocación de mandato. Entonces explica la reforma electoral que eliminaría a 200 diputados y 64 senadores plurinominales, y con esto pues nos quitaríamos la monserga de encima a estos panistas o paniaguados que toda la vida han vivido del erario sin recibir un voto por mayoría relativa, es decir, por salir a las calles a buscarse el voto de los ciudadanos, a convencerlos con propuestas dignas, con propuestas que beneficien al pueblo y no para unos cuantos, para camarillas o grupos de partidos que borran el Congreso de la Unión y que ahora es necesario ir limpiando. Así están las cosas. Con esto me despido, ya sabe,
un like para hacer más vigorosa estas sociedades de pensamiento, tanto en Facebook como en TikTok y desde luego en el día a día en que nos acompañamos a través de Facebook. Gracias, hasta pronto. Vamos a ir ahora de nuevo en otra emisión, la próxima, con el tema del agua y la crisis hídrica.